México y Estados Unidos acuerdan trabajar juntos para atender la migración, vacunación anti-COVID y la apertura de la frontera. Sindicato del Metro interpone denuncia penal contra Florencia Serranía por colapso en la línea 12 que dejó 25 muertos. Detienen a alcaldesa de Nochistlán en Oaxaca por desaparición de activista. INE mantendrá candidatura de Morena en San Luis Potosí, pero aplicará multa. La Ciudad de México avanza a semáforo amarillo. Regresan los eventos deportivos con aforo de 25%. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Sánchez y esto es Latinos Diario. Together, we must fight violence. We must fight corruption and impunity. It is in our country's mutual interest to provide immediate relief to the Northern Triangle and to address the root causes of migration. Tenemos muchas cosas en común y estamos de acuerdo con la política que ustedes están emprendiendo en materia migratoria y nosotros vamos a ayudar. Así comenzó la reunión virtual entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, al hablar de las opciones para atender de raíz las causas de la migración irregular desde México y Centroamérica. El mandatario mexicano mencionó que tiene una propuesta, que sería la que le hizo al presidente Joe Biden hace un par de semanas: extender el programa Sembrando Vida con financiamiento de Washington a cambio de visas para los trabajadores. Pidió a Kamala Harris buscar el entendimiento y los acuerdos en lugar de la confrontación bilateral, llamado que hizo a solo unas horas de que acusara al gobierno norteamericano de financiar organizaciones en México que tienen intereses golpistas contra su administración. También trataron temas sobre la vacunación anti-COVID y la reapertura de la frontera. En su intervención, el presidente López Obrador hizo de nuevo alusión a una frase del Porfiriato. Podríamos decir: bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Previo a este encuentro, el sector privado estadounidense presentó una nueva queja pidiendo al presidente Biden intervenir debido a los agravios hechos por la administración del mandatario López Obrador. Es la sexta ocasión que la realizan desde junio de 2020. En un comunicado publicado ayer, el Instituto Estadounidense del Petróleo criticó las leyes de la industria eléctrica y de hidrocarburos presentados por el presidente mexicano. Dijeron que el denominador común de ambas leyes es obstaculizar la inversión privada nueva en el sector energético, así como destruir el valor de los activos privados que ya operan, en violación a los compromisos de México bajo el TEMEC. Frente a Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, el discurso del presidente López Obrador fue de cordialidad. Sin embargo, ayer presentó una nota diplomática que su administración enviaría a la Unión Americana por financiar a quienes considera son opositores al gobierno mexicano. En esta nota solicita a la Agencia Estadounidense para el Desarrollo suspender el financiamiento a la organización Mexicanos contra la Corrupción, pues asegura viola la soberanía nacional. El Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro presentó una denuncia penal contra Florencia Serranía, la directora de este sistema de transporte, por homicidio culposo, actos de corrupción y lesiones. Esto tras el colapso de la línea 12 el lunes por la noche. El sindicato descartó realizar un paro general por el momento. El lunes se darán a conocer los alcances de la revisión estructural y de operación a los viaductos elevados de la línea 12 del metro, así como los tiempos y el costo que tendrá. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recordó que la Fiscalía es la encargada de determinar responsabilidades. Pero a nosotros sí nos corresponde hacer la revisión para saber la viabilidad a futuro y cómo debe operar la línea 12. 35 personas continúan hospitalizadas tras el colapso de la línea 12. 53 personas ya fueron dadas de alta. La cifra de muertos se mantiene en 25. Al ser cuestionado sobre por qué no ha visitado la zona cero donde ocurrió el desplome del metro, y tampoco a los lesionados en los hospitales, así respondió el presidente. Estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas, me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos. Eso ya también al carajo, ese estilo.
demagógico, hipócrita. La senadora de Morena por Durango, Margarita Valdés, en una conferencia dijo que el colapso en la línea dorada se debe investigar hasta las últimas consecuencias y saber si hubo mañas que provocaran esta tragedia. No sabe uno si hay gente perversa, que sí la hay mucho aquí en México, de que en un descuido van y le mueven a la ballena para que se caiga, ¿me explico? En un comunicado, la senadora Margarita Valdés se disculpó por estas declaraciones que dio sobre el colapso en la línea 12 del metro. Dijo que las autoridades son las que deben investigar las causas del desplome y explicar por qué ocurrió. Por primera vez desde que comenzó la pandemia, la Ciudad de México pasará a semáforo amarillo a partir del próximo lunes, luego de permanecer durante 12 semanas en naranja, prácticamente desde el 12 de febrero. Los bancos ya no tendrán restricciones de horario, los comercios permitirán un aforo del 40%, las salas de cine permitirán un aforo también del 40% y las salas de zonas VIP al 60%. El 10 de mayo, los panteones darán acceso a visitantes con medidas sanitarias y uso obligatorio de cubrebocas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó el motivo de cambiar de color en el semáforo epidemiológico. Principalmente por el trabajo que ha hecho la ciudadanía y que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia aun cuando ya estemos en semáforo amarillo. La Ciudad de México y el Estado de México son los estados con más casos activos de COVID en el país, según datos de la Secretaría de Salud retomados por la UNAM. La capital tiene 6.144 y la entidad mexiquense 1.558. Ambos suman más del 38% de los contagios que hay en el país. Y en nuestro país suman 218.173 muertes por COVID-19. Hay 2.545.817 contagios, según cifras de la Secretaría de Salud. Por otra parte, tras la vacunación a maestros, el gobierno de Veracruz informó que el regreso a clases presenciales ya será el próximo 24 de mayo. Aunque dijo que nuestro país libró la tercera ola de COVID-19, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que si no se mantienen las medidas de prevención, habrá un repunte de contagios. No hay que echar campanas al vuelo, pensar que la epidemia ya se terminó. Sería precipitado hacerlo de esa manera y si lo hacemos, correríamos el riesgo de que se reactive la epidemia. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó exhortar al presidente López Obrador para que en las conferencias matutinas se ajuste a sus obligaciones constitucionales. Hoy, por tercera ocasión, denunció al candidato del PRI al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, por las tarjetas rosas que ha entregado en el Estado como parte de su campaña. ¿Dónde está el INE? ¿Dónde está el Tribunal Electoral? En este caso, ¿dónde está la Fiscalía Electoral? Porque ya hay una reforma constitucional que establece que es delito grave el fraude electoral. El INE mantendrá la candidatura de Mónica Rangel, candidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí, por estar a un mes de las elecciones. Aplicará solo una multa de más de 5 millones de pesos por no reportar sus gastos de precampaña. La candidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí, Mónica Rangel, asegura que nunca hizo actos de precampaña, como lo señala el INE. Los tiempos de precampaña se terminaron de lo que fue el mes de noviembre al 8 de enero. El 8 de enero yo todavía era secretaria de Salud, por lo tanto no se hicieron acciones de precampaña. El INE levantará la mano de los ganadores de las elecciones del 6 de junio sin importar su color, así lo aseguró el consejero presidente Lorenzo Córdoba, al dar el banderazo de salida a la distribución nacional de la documentación electoral, que por cierto 102 millones de boletas están incluidas. Córdoba defendió la imparcialidad del INE. La actuación de las autoridades electorales. Las autoridades electorales lo que hacemos es aplicar lo que las leyes establecen. Las normas que hoy estamos aplicando, en el mismo sentido que las estamos aplicando hoy, fueron las que aplicamos en 2018. Si esas reglas se quieren cambiar, habrá tiempo para hacerlo. La dirigencia de Morena en Chihuahua presentó 2 quejas ante el INE y el Instituto Electoral Local contra María Eugenia Campos, candidata del PAN al gobierno del estado, por difundir calumnias contra el aspirante morenista Juan Carlos Loera.
Eliseo Fernández Montúfar, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Campeche, fue captado en un video haciendo tocamientos inapropiados a su compañera de partido, Vivi Ravelo, aspirante a la presidencia municipal de la capital del estado. Vamos a hacer el cambio con nuestra candidata Vivi Ravelo, de Campeche. El Instituto Electoral de Tamaulipas aprobó la sustitución de la candidatura de Francisco Rocha Chávez a una diputación local por el Partido Verde Ecologista. Él fue asesinado el 24 de abril en Ciudad Victoria. Lo reemplazará el exfutbolista de las Chivas, Jesús Eduardo Rivera Vargas. Entre problemas técnicos se realizó el primer debate entre los candidatos al gobierno de Baja California Sur. La falta de propuestas y los ataques marcaron este encuentro. No puede seguir con cinismos y con formas que hacen daño. ¿Con quién inició la delincuencia organizada? Con tus sobrinos, los bebos. Porque aquí no nos venimos a pelear. Hay que argumentar, señores. Hay que proponer. La organización Nosotres presentó el cuestionario para las personas que buscan una diputación federal. El objetivo es que los aspirantes hagan públicas sus propuestas. Está compuesto por 22 preguntas, divididas en 3 secciones: perspectiva política general, papel que desempeñará y prioridades legislativas. La asociación presentará los resultados antes del 6 de junio para que puedan ser consultados. Y Facebook eliminó de su plataforma 2 redes formadas por cuentas con entidades falsas. Su objetivo era influir en las elecciones de San Luis Potosí y de Yucatán. Una estaba vinculada al candidato de la alianza PAN-PRI-PRD al gobierno de San Luis Potosí, Octavio Pedrosa. La otra apoyaba al aspirante de Morena a la alcaldía de Mérida, Javier Nava. En la Cámara de Diputados, la sección instructora convocó a una reunión este sábado a las 6 de la tarde para dar apertura al periodo probatorio en el expediente contra el legislador de Morena, Benjamín Saúl Huerta, acusado de abuso sexual de menores. Pese a renunciar a la búsqueda de la reelección, Huerta aparece en las boletas electorales de Puebla debido a que el INE empezó a imprimirlas desde el 12 de abril. Saúl Huerta, recordemos, renunció a su candidatura el 1 de mayo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos firmó un convenio para retomar el uso de su sede en el Centro Histórico de la Ciudad de México. A 8 meses de que fue tomada por grupos feministas, se comprometió a coordinar con las autoridades su labor de ayuda a las mujeres víctimas de violencia. Elementos de la Fiscalía General de Oaxaca detuvieron a la presidenta municipal de Nochistlán, Lisbeth Victoria Huerta, y a 2 personas más por la desaparición de la activista Claudia Uruchurtu Cruz el 26 de marzo tras una protesta contra la funcionaria. La activista documentó irregularidades que envió a la prensa y al presidente López Obrador y puso una denuncia contra Huerta en la Fiscalía Anticorrupción del Estado. El presidente López Obrador confirmó que ayer se reunió con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Dijo que como representantes de los poderes ejecutivo y judicial deben de trabajar juntos. Reiteró su postura a favor de la ampliación del periodo de Saldívar al frente de la Corte por 2 años. El proceso de jubilación del exdirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, ya fue concretado y se tramitó por concepto de vejez. El presidente López Obrador presentó un informe de Pemex en el que se señala que dejó de formar parte de la nómina de la empresa como trabajador activo. Recibirá 22,600 pesos mensuales. La NASA compartió imágenes satelitales que muestran la sequía en México, que afecta al 85% del país y que ha impactado embalses como la presa Villa Victoria en el Estado de México. La agencia alertó que varias se encuentran en niveles excepcionalmente bajos, lo que agota los recursos hídricos para beber, cultivar y regar. En abril, la inflación anual en México se ubicó en 6.08%, su mayor nivel desde diciembre de 2017, impulsado por el aumento en los precios de los energéticos, de los alimentos y bebidas, según el INEGI. Estados Unidos implementó un nuevo sistema para identificar y admitir a los migrantes más vulnerables en la frontera con México. El proceso, aplicado en El Paso, Texas, es mucho más formal y permite a los solicitantes preseleccionados por el gobierno estadounidense ingresar por motivos humanitarios. La vacunación contra el coronavirus debe acelerarse en el mundo para vencer las mutaciones, dijo el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken.
alertó que si no se hace más, las personas no estarán vacunadas sino hasta el 2024. Estados Unidos se comprometió a compartir 60 millones de dosis de AstraZeneca con otros países. Y Nueva York planea ofrecer a turistas la vacuna unidosis de Johnson & Johnson. Así lo anunció el alcalde Bill de Blasio. Lugares como el Times Square Garden y el Central Park serán los centros de vacunación. La iniciativa busca reactivar el turismo en esta ciudad. La Organización Mundial de la Salud aprobó el uso emergente de la vacuna china Sinopharm. Funcionarios chinos advirtieron que el país tiene escasez de vacunas, pese a que Beijing había asegurado que podía producir hasta 5.000 millones de dosis para finales de año. India registró por segundo día consecutivo un nuevo récord diario de contagios por COVID, 414.188. Expertos han advertido que llegará una tercera ola y que el alcance de la pandemia será mucho mayor a las cifras oficiales. Debido a que el coronavirus sigue propagándose, Japón extendió el estado de emergencia en Tokio hasta el 31 de mayo, aumentando la incertidumbre de la celebración de los Juegos Olímpicos, que empezarían en 11 semanas. Continúan las protestas en Colombia. Anoche se realizó un mitin en Bogotá en honor a las víctimas de la represión. Hoy, la estatua del conquistador Gonzalo Jiménez Quesada fue derribada por un grupo indígena. También hubo manifestaciones en las diferentes embajadas colombianas en el mundo. Me da mucho gusto platicar en Latinus Diario con la periodista y filántropa Lolita Ayala. Lolita, muy buenas tardes, un gusto de verdad platicar contigo. Muchas gracias, Vivi. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y les deseo lo mejor de lo mejor en todos sus noticieros. Qué amable, muchas gracias, Lolita. Pues de periodista de uno de los noticieros más importantes de nuestro país durante más de 40 años en nuestra televisión mexicana, a filántropa y a una influencer. De la frase renovarse a morir, la aplicas, Lolita. Pues sí, renovarse o morir es la frase. Y bueno, pues yo estoy muy contenta de poder empezar en este sistema de tantas cosas nuevas que se presentan. ¿Cómo fue salir de la televisión? ¿Cómo fue esa transición después de tanto tiempo y llegar ahora a un proyecto emprendedor? Bueno, lo que pasa es que cuando yo vi que las cosas se estaban yendo pues para abajo, ¿verdad? Y que había otros caminos que emprender para poder seguir y ayudar a la gente. Porque a mí lo más importante para mí es ayudar a la gente. Y con estos nuevos cambios, cápsulas, etcétera, pues yo estoy feliz porque puedo llegar al público y llegarle con cosas buenas y lo que ustedes quieran. Estás y te mantienes vigente como una personalidad en la vida pública mediante tu asociación, como bien lo dices, que tu vocación es la de ayudar. ¿Y cómo pasas a esta etapa de mujer emprendedora? ¿Cómo te ayudó tu hija? Tengo entendido. Cuéntanos ese proceso. Bueno, la verdad es que fue idea de mi hija, porque ella nada más vio que yo estaba padeciendo mucho para conseguir fondos para la fundación. Entonces ella me vio buscándole por todos lados y me dice, ¿por qué no hacemos esto? Y eso me pareció al principio, debo confesar, que no iba a tener éxito, porque me dijo, mira que las playeras, y tú en la parte de enfrente, y les vamos a poner aquí. Me contó todo el proyecto y le dije, ay, mi amor, te digo la verdad, no creo que pegue. Yo no creo que un joven, un millennium, se quiera pegar aquí una cara mía, como esta, que traigo aquí una playera. Pero, a ver, Lolita, recordemos aquel ataque de tos en vivo de tu programa y que de ahí, pues, se hizo viral en redes sociales. ¿También fue un impulso para luego llevar a la marca? Mi hija, que tiene mucha creatividad, ella fue la que dijo, oye, ma, vamos a hacer esto con, pues fue una flema,
un accidente que a todos nos sucede al aire, ¿no? Y no al aire. Sí, sí, sí. Entonces, de plano, tomé un poco de agua, la tomé y ya se fue. Y el ya se fue el que provocó todo. Pero realmente a mí me llamó la atención de que una cosa tan sencilla, tan cotidiana, volviera esto en lo que lo ha vuelto. Porque, para empezar, estamos ayudando a miles de personas, a miles. Entonces, ya con eso para mí es, bueno, maravilloso que haya yo tenido esa flema. Es un regalo enorme, porque después de tantos años, como dije, que todavía me reciban en sus casas. ¿Crees que haya ya ahora mayores espacios o mejores oportunidades o más incluso para el talento de las mujeres en México? Mira, yo he observado cómo ha crecido la interferencia, bueno, no interferencias, sino la labor de la mujer en los medios. Y de no haber ninguna, han ido creciendo, que ahora hay más mujeres en los medios que hombres. Y si tú observas, me darás la razón. Hoy en día las mujeres se preparan más y más. Entonces, al prepararse más, tenemos más oportunidades. Tú sabes que la persona que entre más se prepara, más puertas tiene abiertas. Lolita, ¿qué sigue particularmente para ti? Ahorita estoy dedicada a la fundación porque, como tú sabrás, todas las fundaciones estamos quebrando en México. Aquí me tocan, bueno, no tienes idea cuánta gente, y me habla por teléfono y ya no tengo suficiente para darles. Y eso me da a mí una tristeza enorme, me duele el corazón. Todos los productos que se venderán aquí en la página, bueno, en la firma de lolitayala.shop, son productos con causa. Es decir, que todo lo que compras tiene un fin maravilloso que es con causa. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Nos vemos muy prontito. Gracias, Cuídate mucho, que estés muy bien. Gracias a ustedes y a ti. Los restos de un cohete chino que la semana pasada puso en órbita para parte de un proyecto de estación espacial probablemente caerían en aguas internacionales. Expertos han mostrado su preocupación, señalando que el cohete estaría fuera de control y podría causar daños. Yo lo invito a que continúe informado a través de Latinos. Soy Viviana Sánchez. Muy buenas tardes.